Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Gracias por la paciencia en estos minutos. Quiero saber si escuchan bien. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? ¿Cómo le va? Sí, se escucha muy bien. Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, eh, yo los invito, en la medida de sus posibilidades, que supongo que espero que sean muchas, a que abran las cámaras de sus equipos, ¿sí? Y preferentemente también abran los micrófonos para que podamos replicar acá tanto como sea posible las condiciones que a veces ponemos dentro del aula. Y para que a medida que vayamos desarrollando los temas de la clase, si hay dudas o si necesitan que repita algún concepto o aclare o lo que fuere, bueno, nada, directamente comienzan a hablar y me piden lo que sea necesario. Ahí están viendo algunas diapositivas que hemos preparado para esta clase. Vamos a ver los puntos 1 y 2 de la asignatura, también hasta la unidad 2. ¿Sí? Debemos desarrollar temas vinculados a participación y control societario. ¿Sí? Para esto la ley dedica en muy pocas normas, artículos 30 al 33, una serie de disposiciones que regulan o limitan la participación de una sociedad en otra. El fenómeno societario, ¿sí?, implica esto es lo que venimos estudiando a lo largo de todo el curso, implica el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, ¿sí?, de una persona jurídica, donde básicamente encontramos a un ente con capacidad jurídica, con personalidad jurídica, y que por tal condición tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, en el desarrollo de su actividad, y al igual que ocurre con las personas humanas, las sociedades, estas personas jurídicas, pueden tomar participación en otras sociedades, ya sea mediante la adquisición de partes de interés, cuotas o acciones. Y la medida o la magnitud de esa participación u otras características podrán otorgarle atributos a la sociedad social para ejercer el control directo o indirecto de la sociedad participada. Pero en todo caso, la ley plantea una serie de restricciones y límites a esas participaciones de una sociedad en otra. Y entre las consecuencias que tenemos que ver, tenemos que analizar las cuestiones que surgen a partir de estas relaciones de control, vinculación y participación, y también la ley contiene en el artículo 62 una serie de disposiciones que establecen la información contable que las sociedades deben generar, deben producir y deben exponer, que están vinculadas con el control y la vinculación societarias. Así que ese es un poquito el eje de esta clase. Como siempre mencionamos, la mejor manera de abordar estos temas es específicamente el manual de la asignatura, ¿sí?, de bibliografía oficial de la cátedra, porque allí es donde están desarrollados los argumentos y los fundamentos, no solamente los jurídicos, sino también los contables y los patrimoniales, sobre los cuales asientan estas normas. Y lo más importante para mí, lo que ustedes más tienen que valorar y poner en la balanza, es que ese material, esa bibliografía, ha sido preparada por docentes de esta casa. ¿Sí? Vamos a iniciar la grabación de clase. Aquí podemos tener el registro.
Y mientras se inicia la grabación, vamos a señalar que la primera norma sobre estos temas es la que está contenida en el artículo 30. ¿Sí? El artículo 30 establece que las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Esta es la redacción que actualmente tiene en nuestro sistema el artículo 30. ¿Sí? Y esta redacción data del año 2023, cuando fue reformada la norma por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70 de la gestión del actual gobierno nacional. En el régimen anterior no estaba la mención, que en la placa figura en negrita, a las posibilidades que se le otorgan a las asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro para formar parte en sociedades anónimas. Antes esto no estaba regulado. Y esta modificación gira en torno a la intención del gobierno de instaurar el proyecto de las sociedades anónimas deportivas, ¿sí? Permitiendo que los clubes participen o se organicen, los clubes de fútbol, se organicen como sociedades anónimas bajo un régimen particular. Pero bueno, en lo que a nosotros más nos importa es que la actual redacción del artículo 30 establece que las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Van a encontrar en la bibliografía un análisis acerca de las razones que se han ido esbozando en la doctrina en respaldo de estas disposiciones, ¿sí? De estas disposiciones del artículo 30. En ese sentido, se ha mencionado que la idea de restringir y las sociedades en comanditas por acciones era evitar que se sustrajera o también intentar evitar que los órganos de fiscalización de la sociedad participante pudieran fiscalizar la actividad de la sociedad realizada por intermedio de la sociedad participante. Así que aquí la idea era evitar la violación o la frustración de los derechos de los accionistas para analizar la conducta, analizar la gestión de los administradores y ejercer también las funciones de fiscalización propias, sea que lo hicieran personalmente por la vía del 55, sea que la sociedad hubiera organizado su sindicatura o consejo de vigilancia, ¿sí? Para realizar a través de este órgano las tareas propias de la fiscalización. Y también se establecía que si una sociedad anónima participaba de una sociedad como la sociedad colectiva, donde los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, la quiebra de la sociedad participada, la quiebra de la sociedad colectiva, por las normas de la ley de concursos, acarrearía automáticamente la declaración en quiebra de la sociedad socia, de la sociedad participante. Y esto era un desatino en la ley porque justamente no se quería atar la suerte de la sociedad anónima a la suerte de una sociedad con responsabilidad tan disímil a la de los socios de la anónima como es la sociedad colectiva. Estos argumentos han sido puestos en juego, han sido rebatidos por otros autores, como los profesores Richard y Muñoz, que son autores cordobeses, porque en realidad siempre la tarea de fiscalización puede ser dificultada o impedida, y también los órganos de fiscalización tienen
facultades y atribuciones para lograr el concreto ejercicio de sus funciones de fiscalización. En definitiva, la elección que hizo el legislador en el artículo 30 no podría entenderse ligada a una cuestión de efectividad en la función de la fiscalización, porque aún en una anónima que participa en otra anónima, si los órganos societarios no funcionan adecuadamente o no ejercen adecuadamente sus responsabilidades y facultades y reclaman su derecho de información, podremos estar en el mismo punto de análisis. Entendemos más bien que la elección o la definición que hizo el artículo 30 al consagrar este límite a la participación de una sociedad en otra fue básicamente una decisión de política legislativa. ¿Sí? El legislador decidió que la naturaleza jurídica de la participación societaria del accionista en una anónima era razón suficiente para impedir que esa sociedad anónima participara de sociedades que tuvieran una vinculación con sus socios totalmente distinta, como por ejemplo en orden a la responsabilidad de los socios colectivos. ¿Sí? Y esta fue este sería el principal fundamento. En los años siguientes a la sanción de la ley 19.550, estamos hablando de la década del 70, la redacción del artículo 30 fue profundamente criticada, duramente criticada, porque se entendió que impedía la formación de alianzas asociativas, de joint ventures, sociedades accidentales o negocios en participación. Y allí fue que en la década del 80 la ley 22.903 reformó el artículo 30, agregando la posibilidad que ustedes ven en el párrafo final de la norma, que establece que podrán ser parte de cualquier contrato social. Es decir, las sociedades anónimas en comandita por acciones pueden celebrar cualquier tipo de contrato asociativo. ¿Cuáles son los contratos asociativos? Vamos a ver en la clase de mañana seguramente. Son los contratos que originariamente, con la sanción de esta ley 22.903, fueron incorporados al texto de la ley 19.550, indebidamente porque no dan lugar al nacimiento de una persona jurídica. La sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que tuvo lugar en el año 2014 y que empezó a regir el 1 de agosto del 2015, introdujo en una sección del Código Civil y Comercial, el libro perteneciente a los contratos, a estos contratos asociativos, que son el negocio en participación, antes mal denominado en la terminología del anterior ley de sociedades, sociedad accidental o en participación, ¿sí? Ahora se llama negocio en participación. Y los otros contratos asociativos son la unión transitoria, la agrupación de colaboración y el consorcio de cooperación. Esos son los 4 contratos asociativos. Y en general, los contratos asociativos pueden ser también los nominados, como por ejemplo los joint ventures, ¿sí? Alianzas transitorias para la realización de uno o más negocios en particular. ¿Sí? Entonces, la redacción actual del artículo 30 nos dice que las sociedades por acciones y en comandita por acciones solo pueden participar en otras sociedades anónimas o en sociedades de responsabilidad limitada. ¿Sí? Que las asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas. Entonces, una asociación civil y una fundación no puede tener acciones, no puede tener cuotas de una SRL, ni puede adquirir o recibir partes de interés en una sociedad colectiva o en una sociedad en comandita simple.
o en unos capitales indirectos. Y que las sociedades anónimas en comandita por acciones pueden participar de cualquier contrato asociativo. ¿Sí? Recuerden que los contratos asociativos son contratos, no dan lugar al nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, ni dan lugar al nacimiento de una sociedad, ¿sí? Ni de ninguna forma asociativa con personalidad jurídica. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, Todo bien, profe. vamos al 31. El artículo 31 establece los límites a la participación de una sociedad en otra. ¿Sí? La redacción actual de la norma establece que ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa el caso en que el exceso de la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas por la ley 18.061, que es la vieja ley de entidades financieras. Hoy la norma vigente es la 21.326. Y establece también el segundo párrafo que el Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de los límites previstos. El fundamento de esta restricción es la posible desnaturalización del objeto social de la sociedad. Este es el fundamento que resalto, que consigna la exposición de motivos de lo que fue sancionado como ley 19.550. ¿Por qué la finalidad es evitar la desnaturalización del objeto? Bueno, porque el objeto social de las sociedades es el que determina los límites a la capacidad jurídica, a la personalidad jurídica de la sociedad y también a la responsabilidad de los administradores. ¿Sí? Entonces, el objeto social define una serie o un rango de actividades que le son permitidas a la sociedad porque es en atención a ese objeto social que la ley le reconoce a la sociedad la personalidad jurídica. Y recuerden lo que hablábamos en las primeras clases. El objeto social funciona recortando o definiendo el límite de actuación de la sociedad. Por eso es que si la sociedad tiene por objeto, por ejemplo, la explotación agropecuaria, ¿sí? Dedicarse a la explotación agropecuaria, a la producción de cereales oleaginosas o a la cría de ganado, si esta sociedad, con este objeto social, se dedicara a comprar aviones de pasajeros para alquilar vuelos charter, esa actividad la actividad de la sociedad participada no tendría ninguna correlación con el objeto social de la sociedad. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que tiende a evitar la prohibición del 31 o la restricción, porque no es una prohibición absoluta, sino que marca un límite. ¿Sí? Entonces, este límite está establecido para evitar la desnaturalización del objeto social. La sociedad se constituyó con un objeto determinado, bueno, los administradores no pueden aplicar el patrimonio de la sociedad a adquirir participaciones en otra sociedad que esté dedicada a otro objeto totalmente distinto, ¿sí? Ajeno al de la sociedad participada. Este límite que establece el artículo 31 no está vinculado ni tiene nada que ver con posibles situaciones de control de una sociedad por otra, porque para definir la restricción no se toma como referencia el capital de la sociedad o el patrimonio de la participada, sino el de la participante. Vuelvo a repetir, lo que se busca evitar es que las sociedades desvíen
flujos importantes o relevantes de su patrimonio para adquirir participaciones permanentes, digamos, más o menos permanentes, en otras sociedades que afecten su capital de giro, su capital de trabajo. Y esto nos lleva a distinguir dos conceptos que tienen que mantenerse claros. Una cuestión es la participación, ¿sí? Que implica la adquisición de partes de la otra, partes del capital de la otra sociedad, con características o con una intención de permanencia, ¿sí? De durabilidad, y que es para la cual rige en plenitud el límite del 31. En cambio, una inversión debería ser admitida de manera transitoria, ¿sí? Si es que para ello se han aplicado fondos excedentes o sobrantes financieros que la sociedad pueda disponer y cuya aplicación a esa inversión transitoria no perjudique a la sociedad, ¿sí? Es decir, por eso es que el profesor Fourcade siempre pregonó un criterio flexible para la valoración de estas actividades de la sociedad, ¿sí? Y, digamos, sosteniendo la flexibilidad en favor de la inversión transitoria, en que podría consistir en comprar acciones de una sociedad cuyo objeto social sea totalmente disímil o ajeno al de la sociedad que realiza la inversión, para mantenerla por un breve tiempo sin perjudicar a la sociedad y permitiendo que la sociedad participante reciba beneficios concretos, ¿no? Beneficios económicos a una tasa de rentabilidad interesante, que podría ser como mínimamente igual o superior a la rentabilidad que arroja la actividad de la sociedad. Y bueno, pero toda esta actividad de los administradores, incluso en la realización de las inversiones transitorias, va a estar siempre sometida al control de gestión, a la valoración de la conducta por parte de los accionistas y, por supuesto, por parte del órgano de fiscalización, si es que lo hubiera. El artículo 31, en la parte que muestra la diapositiva, contiene 3 excepciones, ¿sí? En primer lugar, no están alcanzadas por los límites del 31 las sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión. Si la sociedad de que se trata tiene por objeto justamente dedicarse a la adquisición de otras participaciones sociales, digamos, es una sociedad holding, bueno, y no hay ningún perjuicio, no hay ninguna desnaturalización del objeto en que las participaciones adquiridas superen los límites que marca el artículo 31. ¿Sí? En segundo lugar, están exceptuadas, dijimos, las entidades financieras. Y en tercer lugar, están exceptuadas también aquellas sociedades a las que el Poder Ejecutivo Nacional autorice en casos concretos para el apartamiento de los límites previstos. El límite que establece el artículo 31, la participación de una sociedad en otra, es, y lo vamos a marcar acá, el límite está dado por las reservas libres, la mitad de su capital y las reservas legales. ¿Sí? Perdón, me olvidé mencionar que también está exceptuado el caso en que el exceso de participación provenga del pago de dividendos en acciones o por capitalización de reservas. Es decir, si la sociedad participada sanciona un dividendo que no se va a pagar en dinero ni en especie, sino que se va a cumplir mediante un aumento de capital, ¿sí?
Se capitalizan los resultados no asignados, se emiten acciones a favor de los accionistas según su participación, y con esa emisión de acciones queda superado el límite. Bueno, no hay ninguna infracción al artículo 31. Simplemente vamos a tener que justificar que el exceso en la participación provino de tal asamblea, ¿sí? Ordinaria o extraordinaria, que decidió la distribución de dividendos y el aumento de capital en acciones. O también cuando la sociedad participada otorga un aumento de capital, ¿sí? Mediante capitalización de reservas. Pueden ser otros rubros del patrimonio neto que ya estén allí y que van a ser simplemente, digamos, son estos aumentos de capital no genuinos que ustedes ya han visto. Pero bueno, abarcando todos los rubros del patrimonio neto, la correcta interpretación del artículo 31 nos obliga a considerar que hay que tomar en cuenta, y vamos a ver un ejemplo en la diapositiva que sigue, como reservas libres hay que considerar todas las ganancias retenidas, sea que tengan afectación específica, como las reservas contractuales y reservas voluntarias, y aquellas ganancias retenidas sin afectación específica, como es la cuenta de resultados no asignados. Como capital hay que considerar no solamente el capital suscripto, ¿sí? Sino que también hay que considerar el saldo de las cuentas, ajuste de capital, prima de emisión, aportes para futuros aumentos de capital. Y como reservas legales, consideramos las provenientes de retenciones de ganancias por disposición de la ley, como la reserva legal del artículo 70, y también las establecidas como reservas técnicas para aquellas sociedades que tengan algún tipo de restricción o reglamentación por su objeto, como las entidades aseguradoras, las prestadoras de salud, ¿sí? Etcétera, etcétera, las compañías de seguro, ¿sí? Donde son sociedades que están sometidas, y ya hemos visto fiscalización, a la fiscalización operativa. ¿Sí? Y hay otros rubros del patrimonio neto, que son como los revalúos técnicos, que como están sometidos a un régimen a una prohibición de distribución a los socios, hay que considerarlos como el capital y las reservas legales. ¿Sí? Entonces lo consideramos al 50%. Señores Cabusos. Sí, una pregunta, no me quedó claro, porque si ponemos estas excepciones es muy limitada la participación de sociedades en otras sociedades. Eh, Si consideramos estas excepciones, ¿las restricciones del 31 o las excepciones a dónde no se si aplica el 31? consideramos ciertos límites, es muy escueto lo que, para no desnutar como lo dijo usted, Desnaturalizar. desnaturalizar un objeto. Eso lo entiendo. Pero, que si se podría, si es del mismo objeto, por ejemplo, como hace Arcor, tiene participación en una azucarera y en una fábrica de papel. Eso ya no entraría en estos límites, ¿no es cierto? Bueno, es que si usted se fija, el artículo 30 no distingue la cuestión del objeto. Él dice que solamente las sociedades con objeto exclusivamente financiero o de inversión, o sea, solo la sociedad holding, no Sí. está regida por los límites del 31. Todo lo otro, aunque yo demostrase que la otra sociedad tiene el mismo objeto, ¿sí? Está alcanzada por la restricción del 31. ¿No? O sea, para tener participaciones en empresas así en cadenas, ¿no es cierto? Valores agregados. Sí, claro. Distribución de valores agregados. Claro. Está bien. Tenés que tener un patrimonio muy grande, entonces. Porque si no, con estas restricciones no te van a dar mucho. Digamos,
o sea, está claro que mientras más grande sea el patrimonio de la participante, más posibilidades de participar va a tener, más amplio va a ser el límite, más lejos va a ser el límite, sí, eso está claro. Pero la ley no está fomentando, ni se está lamentando porque las sociedades participen mucho o poco. Dice, las sociedades no pueden participar en otra más allá de este límite, salvo las que sean exclusivamente de objeto Que se financiero de dediquen a eso. inversión, las entidades financieras, o que el exceso provenga de distribución de dividendos, de capitalización de otras reservas, o situaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Claro, yo pensaba que era fácil diversificar el valor, te compra la otra empresa, la otra. No, no se puede hacer eso. Tiene que tener un patrimonio muy grande. está el límite del 31, justamente. Pasa que, digamos, si usted quiere que una sociedad se dedique a esa actividad, bueno, diseñele el objeto específicamente para eso. Ahora, si su sociedad anónima tiene por objeto la explotación de farmacia, y bueno, no puede comprar acciones en el frigorífico más allá del límite del 31. No sé, en un transporte de cereales, en una empresa que haga transporte de cereales, o en una sociedad que haga ni siquiera fabricación de medicamentos. ¿Entiendes? Claro, para venderlo más barato. Sí, sí, sí. No se puede tampoco hacer eso. Claro, tiene que respetar el límite del 31. Ok, ¿Mm? ok. Tiene tiene que respetar el límite del 31. Y ya vamos a ver después qué consecuencias impone el artículo 31. Acá tenemos un ejemplo, yo no sé si van a poder distinguir, vamos a tratar de aumentar el zoom acá. Este es un ejemplo tomado de la vida real, de un caso que tuvimos en el estudio hace un tiempo, donde teníamos una sociedad, esta BBSA, que participaba, perdón, en otra que era MTSA. Entonces, los rubros del estado de evolución del patrimonio neto, tomados del último balance que teníamos en aquel momento, acá dice las cifras, sí, estaban tomadas específicamente de ese balance, eran referidas a 2022. ¿Sí? Entonces, en el estado de evolución del patrimonio neto de la participante, teníamos un capital de 3.900.000, un ajuste de capital de 270 millones, reserva legal por 780.000, ajuste de la reserva, así lo exponían por separado, la cuenta resultados no asignados con 5.400 millones, había un saldo de un revalúo legal de 65 pesos con 80, que nunca nadie me supo explicar de dónde venía, y otras reservas que eran reservas voluntarias por 135.000 pesos. El total del patrimonio neto de la sociedad socia, ¿sí?, de la sociedad participante, era en aquel momento de 5.701.188.000 y chilenas. Y en esta columna, este fue el cuadro que le confeccionamos al contador para que pudiera emitir la certificación contable. En estas columnas de la derecha consignamos el monto que resultaba computable a los fines del artículo 31 de la ley. ¿Sí? Recuerden que el artículo 31 establece que ninguna sociedad puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres, todas las reservas libres, y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Entonces, capital, ajuste, reserva legal, ajuste de reserva legal, se computaban a los fines del 31 por el 50%, porque habla de la mitad de su capital y reservas legales. Y todo lo que eran reservas libres, cuentas resultados no asignados, otras reservas
y revalúo legal lo computábamos al 100%. ¿Sí? Y el patrimonio neto de la sociedad participada a esta misma fecha era de 10.159.611 pesos, mientras que la participación de la sociedad socia en aquella era de solo 3.047.000 y chirolas de pesos. Entonces, con este certificado, nosotros demostramos que no estaba transgredido el límite de la participación. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver bien ahí el cuadro. Sí, se ve. Chiquito, pero se ve. Bien, sí. Creo que lo podríamos editar y mejorarle un poco lo que puedan ver. Entonces, el límite, cuantitativamente hablando, el límite de la participación que podía tener la sociedad BB en MT era este que figura acá, 5.558.904.096,99. Puedo sacar el cuadro que se abre. Y el valor de la participación, que era debe haber sido un 30% alrededor de BB en MT, estaba evaluado, ¿sí? El BPP de la participación era de 3.047 millones, es decir, que no superaba el límite establecido por el artículo 31, que eran estos 5.558 millones. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? El artículo 31 contiene dos párrafos más que establecen las consecuencias de transgredir o de superar el límite de la participación. Las participaciones, sean partes de interés, cuotas o acciones que excedan de dicho monto, deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento en la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ellas, es decir, hasta que se cumpla con la enajenación. Hay un plazo, digamos, que la ley establece para dar una solución a la infracción cometida al haber superado el límite de participación, y ese plazo está previsto para que la sociedad socia se desprenda de las participaciones que tiene en exceso, ¿sí? Y el plazo es de 6 meses, ¿no es cierto? Y también dentro del mismo plazo, la otra forma de evitar y solucionar la transgresión sería la realización de aportes o de aumentos de capital que incrementen el patrimonio neto de la participante, que es lo que planteaba recién el compañero, en un monto tal que nos permita hacer subir el límite para que quede, para que salgamos de la zona de infracción, ¿sí? Entonces, la interpretación de esta norma nos permite concluir en que la obligación de enajenar, ¿sí?, surge no con el cierre del balance, ni no con la adquisición de las acciones con las cuales se efectúa la transgresión o se queda superado el límite, sino que la obligación de enajenar y el inicio del plazo de 6 meses comienza a correr cuando la asamblea de la sociedad
participada resulte aprobado, ¿sí? Y esa constatación debe ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance general. Entonces, cuando la sociedad compra la participación, no sabe, está en el ejercicio en curso, no sabe si el límite va a resultar transgredido o no. Al cierre del ejercicio, la sociedad socia comenzará a preparar el respectivo balance, los estados contables, y cuando esos estados contables estén confeccionados, al menos el directorio va a poder tener un indicio cierto, importante, de que el límite del 31 se transgredió. Pero hasta que ese balance no resulte aprobado por la asamblea de la sociedad socia, no vamos a poder estar absolutamente seguros y con una certeza definitiva de que el límite se transgredió. Por eso es que allí comienza a correr el plazo de 6 meses, ¿sí? Para que la sociedad socia venda las acciones que generan el exceso. Y una vez celebrada y aprobado el balance en esa asamblea, la sociedad socia debe comunicarle a la participada dentro de los 10 días la superación del límite para que resulte aplicable, para que tome nota y ya sepa que si el excedente no se vende dentro de los 6 meses siguientes, la sociedad participada tiene que tomar nota y registrar que los derechos de voto y a las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso se pierden, ¿sí? La ley dice se pierden. La mayoría de la doctrina entiende que esa es una sanción demasiado dura y que no corresponde establecer la pérdida, sino tan solo la suspensión, porque dice que la pérdida de los derechos políticos y económicos se mantiene hasta que se cumpla con la enajenación de las participaciones en exceso. ¿Sí? Entonces no es pérdida, no es definitiva, sería solamente suspensión. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Bueno, que si en el transcurso de esos 6 meses la sociedad participada resolviera una distribución de dividendos, los dividendos correspondientes a esas participaciones en exceso no deberían declararse perdidos por la sociedad socia, ni ser redistribuidos entre los otros socios, ni ser readquiridos por la sociedad que sancionó el dividendo, sino mantenidos en suspenso hasta que se resuelva la situación. No podría existir un enriquecimiento sin causa ni de la sociedad que sancionó el dividendo, ni de los socios, ni de los demás socios, sino una suspensión hasta que la sociedad cumpla con la enajenación en exceso o, como decimos recién, otorgue un incremento de su patrimonio neto, no necesariamente un aumento de capital, que eleve el límite y por vía de consecuencia haga salir a la sociedad de la transgresión. En Córdoba, ¿sí? La Inspección de Personas Jurídicas tiene un criterio en el ejercicio de su poder de policía que a nosotros no nos convence, y es que al momento de presentar los estados contables, la asamblea que se trató el balance del que surge el exceso, pide y exige ahí mismo el certificado del artículo 31, sin esperar a que se concrete la infracción, que es no enajenar la participación en exceso después de los 6 meses. Pero bueno, esto es una cuestión de criterio que tampoco genera mayores inconvenientes y en definitiva la inspección lo único que está haciendo es ejercer su poder de policía. ¿Duda hasta acá? Profe, Sí. en caso que una sociedad tenga participación en, supongamos, en 3 empresas, 3 sociedades más,
Sí. ¿Límite para la suma de las 3 participaciones o para cada una individualmente? Es para todas, computando todas. Y en caso que se supere el límite, ¿para cuál? Bueno, ¿cuál vendemos? ¿Cuál Eso. vendemos? Eso es lo que justamente les iba a mencionar, que es una cuestión de la que se ha ocupado Verón, que lo sigue mencionando en su obra. En realidad la ley no dice qué participación debe enajenar primero o no. Yo personalmente entiendo que esa es una cuestión que el legislador lo tiene sin cuidado, porque lo debería decidir la propia sociedad. ¿Sí? Básicamente, yo considero que sería una decisión que compete exclusivamente al directorio. ¿Sí? Y creo que uno puede proponer ideas. Perón ha propuesto, por ejemplo, que la enajenación de las partes comience por la de aquellas sociedades cuyo objeto social sea más distinto o ajeno al de la sociedad socia. Pero también podríamos decir que podríamos comenzar a enajenar las participaciones que se adquirieron en último lugar. Pero yo también diría, che, que la sociedad venda aquellas participaciones que menos beneficio les traigan, porque las sociedades no distribuyen dividendos porque distribuyen pocos dividendos, porque la actividad es poco rentable. Entonces tenemos menos perspectivas de obtener buenos réditos manteniendo esta participación. ¿Sí? Pero bueno, por supuesto que, por eso digo que para mí, en mi opinión, la cuestión debe dejarse al criterio de la sociedad socia. La sociedad sea la que decida qué quiere vender y qué no, y qué va a vender en primer lugar y qué después. Lo que sí tenemos que tener en claro es que el cumplimiento del artículo de los límites del 31 solamente tiene lugar con la emisión de un certificado contable que demuestre concreta y cuantitativamente que el límite está o no transgredido de acuerdo a los estados contables de las dos sociedades. ¿Sí? No sé si le respondí. Sí, profe, gracias. Bueno, esto ya estaba. Bueno, vamos ahora, artículo 32, nulidad de las participaciones recíprocas. La ley establece en este artículo 32 que es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. ¿Qué es la constitución de una sociedad o el aumento de capital a través de las participaciones recíprocas? Bueno, esta prohibición tiende a evitar que mediante la constitución o el aumento de capital con participaciones recíprocas, lo que sea activo en una de las sociedades sea patrimonio mutuo de la otra, y viceversa. Estamos hablando de un solo patrimonio que cumple funciones para dos sociedades. ¿Sí? Y por eso se dice, y lo van a encontrar en la bibliografía, que la finalidad de este artículo 32 es evitar el aguamiento del capital o proteger la intangibilidad del capital social. ¿Sí? Las participaciones son recíprocas cuando entre las dos sociedades estas participaciones funcionan para reembolsar capital o cuentas del patrimonio neto de distribución prohibida. ¿Sí? Y como ustedes ven, este artículo 32 sanciona con la pena más grave, que es la nulidad, la constitución de la sociedad o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas.
Entonces, en la constitución de una de las sociedades, la otra sociedad aparece aportando capital. Y en la constitución de la otra, lo hacen en viceversa. Por supuesto, lo más fácil sería hacerlo con otro socio, con sociedades anónimas unipersonales no se puede, no se podría, sería más fácil de detectar. Pero allí es nula directamente la constitución de la sociedad o el aumento de capital. La ley no impide, con razonabilidad, que en el devenir de la actividad de las sociedades puedan existir participaciones recíprocas, ¿sí? Pero estas participaciones recíprocas sobrevinientes, siempre que sean temporarias, que sean casuales, no quedan alcanzadas por la prohibición del artículo 32. El segundo párrafo de la norma establece que la infracción a esta prohibición hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos. Segunda consecuencia después de la nulidad es la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los que participen en la operación, fundadores, administradores, directores y síndicos. Y además, dentro del término de 3 meses, deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, para el caso del aumento de capital, ¿no? Porque para la Constitución es nula la Constitución, es decir, no nace el sujeto de derecho, quedando la sociedad, si no cumple la reducción de capital en el plazo de 3 meses que fija la ley, quedando la sociedad disuelta de pleno derecho. ¿Sí? Una sanción muy, muy grave y sin margen en la ley para una solución alternativa. Por supuesto que una posibilidad podría ser tranquilamente que se obligue a la sociedad o se admita que la sociedad venda a un tercero la participación alcanzada por la nulidad, las acciones que obtuvo en el aumento de capital. Porque de esa manera el accionista pasaría a ser una tercera sujeto de derecho, persona humana o jurídica, y lo que hubiera pagado por esas acciones hubiera ingresado al activo de la sociedad que enajenó. Digamos, transformando lo que era participación recíproca en un respaldo patrimonial genuino y concreto. ¿Sí? El artículo 32, en el primer párrafo, declara la nulidad de estas participaciones recíprocas aún por persona interpuesta. Con esta mención, la doctrina entiende que la participación recíproca puede darse también a través de un encadenamiento de sociedades. A participa en B, B participa en C, y C participa en A. Esa sería una de las formas de la participación recíproca por persona interpuesta. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? No, profe. Aclaramos que cuando la ley declara nula la constitución de la sociedad o el aumento de capital, y después nos dice que los fundadores asumen responsabilidad ilimitada y solidaria por esta medida, los fundadores de la sociedad son los que son los accionistas originarios de la sociedad. Bueno, con el mismo criterio, consideramos que si la participación recíproca se genera a través de un aumento de capital, entre los responsables solidarios e ilimitados deberíamos incluir a los accionistas que votaron favorablemente ese aumento de capital mediante participación
recíprocas. Y esta responsabilidad de los accionistas que votan favorablemente un acuerdo nulo está consagrada por la Ley de Sociedades en el artículo 254. Un segundo que lo busco aquí y lo leemos textualmente. Artículo 254, responsabilidad de los accionistas. Los accionistas que votaran favorablemente las resoluciones que se declaren nulas responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas, de las consecuencias de esas decisiones nulas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los directores síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Entonces, ahí terminamos de integrar todo el régimen de responsabilidad que fija este artículo 32. Por supuesto que, como vimos, ¿no? Si las que provienen de un aumento de capital no son enajenadas en el término de 3 meses, y esos 3 meses se computan desde, en este caso, el aumento de la asamblea que aumentó el capital, la sociedad queda disuelta de pleno derecho. No significa que la persona jurídica desaparezca, sino que entra en causal de disolución y debe cesar, bueno, los efectos que van a ver ustedes allá en la bolilla 14-15. Va a tener que cesar en su actividad empresarial normal y habitual, nombrar liquidador, inscribir la disolución y el nombramiento del liquidador y comenzar con las tareas concretas tendientes a la liquidación de la sociedad. El artículo 32 continúa exponiendo que tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni en sociedad controlada por esta por un monto superior según balance al de sus reservas, excluida la legal. Bueno, y establece que las participaciones que excedan ese tope deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción, y el incumplimiento se sanciona también de la misma manera que en el 31, con la privación de los derechos políticos, el derecho de voto y el derecho económico al dividendo. Es decir que acá tenemos que traer a colación todo lo que ya hablamos sobre el artículo 31. ¿Sí? Solamente vamos a agregar que la finalidad de la norma es evitar agrupamientos de sociedades, ¿sí? Mediante estas participaciones que puedan, en definitiva, llegar a afectar a los accionistas minoritarios o eventualmente a los terceros. Acá, para el cálculo del límite, solamente considera las reservas libres y no a todos los componentes del patrimonio neto. ¿Sí? El límite es el monto que no supere las reservas, excluida la legal. ¿Sí? Entonces consideraríamos como reservas libres todas las utilidades retenidas con afectación específica, las reservas propiamente, y sin afectación específica, que básicamente sería la cuenta de resultados no asignados. No necesariamente estas participaciones van a ser recíprocas, ¿sí? Porque habla de la participación en la sociedad controlada o controlante de la controlada. ¿Sí? Si vamos a ver a continuación que hay una modalidad de control que es control económico, un control de hecho, en donde caemos en la hipótesis del artículo 32 y no tenemos ningún régimen de participación recíproca ni nada por el estilo. ¿Mm? Artículo 33. Sociedades controladas. Se consideran sociedades controladas, estoy leyendo la norma, aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, 1. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Y 2, ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones
cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Esto es lo que la ley define como control societarios, ¿sí? Y vamos a ver después la norma del artículo 33 que se refiere a la vinculación societaria. Para la ley de sociedades y en la concepción doctrinaria que nosotros interpretamos, control es el dominio cierto, garantizado y eficaz de las decisiones del órgano de gobierno de una sociedad que permite al controlante mantener la conducción estratégica de los asuntos sociales. El control que regula este artículo 33 es el control de una sociedad hacia otra, ¿sí? Es el control que ejerce una sociedad sobre otra sociedad o sobre otras sociedades, no el control que ejerce un accionista, persona física, persona humana, o un grupo de accionistas, persona humana, ¿sí? Cuando hablamos del control en los términos del 33, la controlada obviamente es una sociedad, pero lo esencial para que ustedes tengan en cuenta es que el controlante, a los fines del 33, es también una sociedad, ¿no? Leemos de nuevo la norma, porque esta norma nos define. Primero, se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, y después define las dos formas en las que se puede ejercer el control de una sociedad por otra. Pero esta es la cuestión que les estaba resaltando recién. La controlante es otra sociedad. Si el controlante es una persona humana, accionista, o socio de una SRL, no nos interesa, ¿sí? A los fines del 33, el control es de una sociedad a manos de otros. Las dos formas de control que define la ley son la del inciso 1, que es el que denominamos control político, y el del inciso 2, el control de hecho, que puede manifestarse como influencia dominante o que puede provenir de especiales vínculos existentes entre las sociedades. Aclarando que la influencia dominante puede tener como condimento estar originada en una participación societaria. El control político que define el inciso 1 es un control interno, ¿sí? Un control de naturaleza jurídica, ¿sí? Porque allí, en el control político, la sociedad posee participación por cualquier título que le otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones del órgano de gobierno, ¿sí? Esa participación que se tiene no necesaria o indispensablemente ha de otorgar la mayoría del capital o de las acciones, ¿sí? Sino que, de acuerdo a las circunstancias, esa participación confiere la cantidad de votos necesarios para formar la voluntad social, es decir, para prevalecer en las reuniones del órgano de gobierno, ¿sí? Se puede tener este control político interno aún en una sociedad con una participación minoritaria, si es que el capital está muy atomizado, los accionistas están muy dispersos y los accionistas en general acostumbran a no asistir a las reuniones del órgano de gobierno. Ustedes quizás se sorprendan de escuchar estas palabras, pero no todas las asambleas de las sociedades se celebran con un alto porcentaje de participación. Muchas sociedades donde por distintos motivos los accionistas no concurren, no responden a las convocatorias ni se interesan por la marcha de los asuntos de la sociedad. Entonces, se puede tener el control político, el control interno o de derecho,
aún sin tener una participación accionaria mayoritaria. ¿Sí? Lo que importa es que la participación que se tiene otorga los votos necesarios para formar la voluntad social. Podemos tener, por ejemplo, una sociedad cuyo capital esté compuesto por dos clases de acciones. Una de las clases de acciones otorga 5 votos por acción, son acciones de voto plural. La otra clase de acciones otorga solamente derecho a un voto, ¿sí? Son de voto simple. Entonces, por ahí, con algunos pocos accionistas de la clase de las acciones de clase que otorgan 5 votos, basta para que prevalezcan y dominen con las mayorías que da la ley, con esos votos, prevalezcan en las reuniones del orden de gobierno. Entonces pueden ser 3 veces menos accionistas, pero con las pocas acciones que tienen, juntan la cantidad de votos suficientes para prevalecer. Tienen el control, ¿sí? Control político. El control económico, que es el que define el inciso 2, tiene lugar cuando la sociedad ejerce una influencia dominante sobre la sociedad en la que participa, ya sea como consecuencia de las acciones o de las participaciones societarias que tiene, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Esos especiales vínculos son los casos típicos de control económico, que son los que se pueden dar, por ejemplo, y este era uno de los casos que mencionaba recién el compañero, cuando las sociedades participan de otras que integran la misma cadena de producción o el mismo ramo de actividad, o incluso, a veces se da también, que se trata de sociedades competidoras, ¿sí? Sociedades competidoras. Pero bueno, puede ocurrir que una de estas sociedades sea la principal clienta de la otra, ¿sí? Entonces que tenga, por las relaciones comerciales, tenga posibilidad o directamente haya incurrido ya en estrategias de fijación coercitiva de precios, ¿sí? O definición de los volúmenes de actividad, de compra, de venta de la materia prima que uno le suministra a la otra. Y entonces esos vínculos que son económicos, que son comerciales, le dan a una de las sociedades facultades o atribuciones para ejercer este control, ¿sí? Ejercer este control a través de los especiales vínculos. En Córdoba tenemos muchos ramos de actividad donde existe esta integración, donde una sociedad es principal proveedora de la otra, o única proveedora, ¿sí? O único cliente, o proveedores de tecnología, o materia prima, lo que sea. Entonces, o porque una sociedad resulta que tenga ciertos contratos, contratos de organización empresarial, como el contrato de agencia, de distribución, de suministro. De este control que regula la ley, surgen una serie de consecuencias que están receptadas por la ley, ¿no? El fenómeno del control societario es la puerta de entrada a una serie de otras derivaciones muy interesantes dentro del derecho de la empresa, como el fenómeno de los grupos económicos y el fenómeno de la responsabilidad que asumen los grupos económicos como tal en la generación, digamos, de numerosas consecuencias por la importancia económica que llegan a adquirir, cuestiones que para quien le interese puede profundizar y puede recurrir y pedir material, pero que por supuesto exceden los alcances de este curso y de este tema que estamos desarrollando. Pero bueno, en lo que aquí nos interesa,
este fenómeno del control, que nuestra ley lo regula en estas sencillas normas y breves normas que venimos manifestando, generan una serie de consecuencias y de obligaciones. Como dijimos al inicio de la clase, esas obligaciones se vinculan en cierto sentido a la necesidad de exponer de manera separada determinada información contable, de generar y de registrar, ¿no es cierto? También las consecuencias de este fenómeno del control se manifiesta en los efectos patrimoniales de las operaciones, como hemos visto, el límite de las participaciones recíprocas, por ejemplo, y en el artículo 62 nosotros vemos que se establece la obligación de que las sociedades en estas condiciones presenten sus estados contables consolidados, que también están regulados ampliamente por las normas técnicas. En la bibliografía van a encontrar desagregada todas las cuestiones jurídicas que plantea, son jurídicos patrimoniales en realidad, que plantean las hipótesis de control societario, que tienen que ver, entre muchas otras, el régimen de protección a las minorías, ¿sí? Como por ejemplo, normas como la del artículo 70, que establece la reserva legal, los supuestos especiales del artículo 244, que exigen mayorías especiales y agravadas para la adopción de ciertas resoluciones, ¿sí? Como, por ejemplo, fusiones, escisión y demás, que además otorgan derecho de receso. También estos temas nos ponen en contacto con la noción o con el régimen de la fiscalización estatal permanente, ¿sí? Que las sociedades controlantes o controladas por otra sociedad van a quedar alcanzadas por el régimen de fiscalización si una de ellas estaba sometido, ¿sí? También hay consecuencias en la ley en orden a los órganos de fiscalización, ¿sí? El control extiende las condiciones de la fiscalización permanente a la controlante o a la controlada, pero también les alcanza exigencias sobre la sindicatura colegiada o la prohibición del artículo 286 de la sociedad, que prohíbe expresamente que los directores de una sociedad controlada o controlante sean síndicos en la otra, sean síndicos en la otra. Y también en la ley de concursos y quiebras existen normas referidas a las situaciones de control, ya que el artículo 161 establece la posibilidad de declarar la quiebra a la sociedad controlante de la fallida cuando desvió indebidamente el interés social de la controlada e implementó una dirección unificada en beneficio de la sociedad controlante o del grupo de control de la que ambas sociedades formaban parte. ¿Sí? No vamos a entrar a desarrollar todas estas normas para no extendernos en la clase, tampoco nos sobra tanto tiempo, porque nos queda justo el tiempo necesario para que hablemos de las sociedades vinculadas, que regula la segunda parte del artículo 33, que establece que se consideran sociedades vinculadas a los efectos de la sección 9 de este capítulo cuando una sociedad participe en más del 10% del capital de la otra. Y el último párrafo establece que la sociedad que participe en más del 25% del capital de la otra deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento de dicho hecho o de dicha circunstancia. Acá la vinculación, y esta ha sido una norma sumamente criticada por la doctrina,
la vinculación no está relacionada con la cantidad de votos, sino con el porcentaje de participación que una sociedad tenga en el capital social de la otra. Acá no importa si la participación otorga o permite generar relaciones de control o de dominación, ya sea político o económico, pero sí alcanza las posibilidades de fiscalización y el derecho a información propia del estatus social, ¿cierto? Por eso es que la ley, en la norma que acabamos de leer, hace la referencia a la sección 9, ¿sí? Que es la sección que contiene las normas que imponen el deber de desagregar información contable referida a las operaciones entre las sociedades. ¿Sí? La existencia de una vinculación, ¿sí? Cuando una sociedad participa en más del 10% del capital de la otra, establece una relación de vinculación para las dos sociedades, y a las dos es que les alcanza, les obligan estas disposiciones de la sección 9, el desagregado de la información. El último párrafo de este artículo 33 establece que la sociedad que participe en más del 25% del capital de la otra deberá comunicarlo solamente para que la próxima asamblea tome conocimiento del hecho. ¿Sí? Cuando la vinculación alcanza el 25% del capital, y repito, sin importar si existe posibilidad o concreción de una situación de control o de dominación, hay una obligación de informar. La sociedad debe informar a la participada que tiene, que es propietaria de una participación superior al 25%, para que la asamblea de la otra, ¿no? Y este es un deber de la administración de esa sociedad participada, para que informe a los accionistas en la próxima asamblea ordinaria de esa circunstancia, y para que en los estados contables, obviamente, incluya la obligación, la información desagregada sobre las operaciones celebradas entre ambas sociedades vinculadas. ¿Sí? La decisión del legislador de fijar en el 10 y en el 25% los límites de la participación es nuevamente una cuestión de decisión política, ¿sí? De política legislativa. No hay ningún fundamento técnico que se pueda invocar al respecto. Tampoco se entiende la razón por la que define que hay vinculación cuando se alcanza el 10% de la participación en la otra, y eso no acarrea o no activa ninguna otra consecuencia, siendo que por ahí lo más lógico, si es que está la obligación de desagregar la información contable en las operaciones de ambas, lo más lógico, digo, hubiera sido que al alcanzarse el 10%, la sociedad participante le informe a la otra para que también proceda a desagregar la información. Bueno, de todos modos, estas cuestiones están bien resueltas o ampliamente tratadas por las normas técnicas, así que no generan mayores dudas que estos cuestionamientos doctrinarios que uno puede haberle, a los que uno puede adherir, digamos, en la valoración de la norma que sancionó el legislador, y estas normas que datan del año 1972, ¿no? Con el texto original de la ley. Bueno, me gustaría saber si hay dudas o consultas. No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, vamos a llegar hasta acá para no ingresar no avanzar innecesariamente sobre temas del programa que va a dar otro docente de la cátedra. Vamos a poner fin a la grabación, y mientras les agradecería que piensen si hay dudas o consultas. Sí, en este caso yo tengo una duda. Sí. No sé si es duda. A mí me parece que sí hay una lógica técnica, porque si dice que ya con esa participación ya del 25, del 10, ya hay que desagregar la información,
es para ya cumplimentar con la consolidación de... No, está claro. Lo que digo es, si con el 10 ya tenemos que consolidar, que desagregar la información, no el balance consolidado, pero ¿por qué no obliga que la comunicación a la otra sociedad para avisarle la haga cuando está en el 10 y espera hasta el 25? Esa es la inconsistencia que se señala. Está claro que desde que hay vinculación, hay obligación digamos, rigen las normas de la sección 9, pero si lo que queremos es que que a ninguna de las sociedades se le pase por alto, que la comunicación la tuviera que hacer cuando llega al 10, no esperar que se supere el 25. Sí, ¿Eh? Sí, porque yo estoy refería. haciendo contabilidad de consolidación Sí. y en la parte de consolidación al 10 se hace un BPP, un valor patrimonial proporcional, pero cuando se logra el control ya es... la vinculación del 25, dice usted. Cuando llega el 25. Sí. No sabemos si es control. Ya. Puede no ser control, ¿no? Puede que el 25 es una participación minoritaria. Sí. Pero sí, está claro lo que usted dice, está bien. Sí, bueno. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Recuerden que el lunes tenemos el parcial ya debería ser hoy. Vamos a estar enviándoles alguna información, el recordatorio pertinente, pero bueno, ya saben ustedes que el parcial se rinde en los gabinetes, en las aulas de informática del primer piso. Vamos a distribuirlos por grupo para evitar para tratar de ordenar un poco la afluencia, el volumen de gente que se agolpe ahí. Y bueno, nada, cualquier duda estamos siempre a disposición. Yo tengo una consulta con respecto a los grupos. Sí. A mí me tocó en el primer grupo, pero justo a las 4 de la tarde también rindo parcial de portugués. ¿Yo podría presentarme en el último grupo? Yo no hice todavía la distribución de los grupos, no sé por qué dice que usted está en uno u otro. Me parece que en el aula virtual vi que estaban ya distribuidos. Bueno, puede ser la distribución de otros años, que muy probablemente le toque de la misma manera. Yo le pido que me mande un mail por separado, así le gestiono la excepción, y si me puede acompañar la agenda de clase, le voy a agradecer. Bueno, ¿a qué mail, profe? A mi mail puede ser jose.perez.paz sí. @unc.edu.ar. Bueno, perfecto. Le mando entonces la agenda de los parciales. Claro. Sale el de portugués y el de sociedades en el mismo día. Bien. Bueno, gracias, profe. Que les vaya muy bien. Chao. Les saludo, hasta luego, que anden bien. Les agradezco la atención. Suerte. Que les vaya bien.